Seguramente que cuando buscaste la solución a si llevaba tilde o no, te encontraste con esta publicación de Twitter o de X y dijiste, se terminó, ya está. Y lamento informarte que no. Que la solución que se hizo viral de EGA o SEGA no es del todo correcta o del todo la solución. Si bien puede ayudarnos u orientarnos en parte, hay conceptos que hay que dominarlos definitivamente. ¿Por qué? Y porque te puede aparecer casos, por ejemplo, de palabras tritónicas. ¿Y qué son las palabras tritónicas? Estas que están acá arriba. Bueno, para poder entender el concepto de palabras tritónicas, que son las triples, las palabras triples que pueden ser acentuadas en 3 sílabas diferentes, te puede llegar a confundir bastante el método EGA, ¿no? Y ahí se empieza a complicar. ¿Cuáles son esos conceptos que hay que saber para tildar bien, para poner el acento ortográfico donde corresponde? Bueno, entérate en este video, que empieza de la siguiente manera. El primer punto es desmitificar lo que dicen las redes. Si bien nos ayudan, no es la solución total. Entonces, para poder aprender un poco de ortografía y dónde lleva y dónde no lleva, es tomarse en serio el tema de la ortografía, el tema de las tildes. Por eso hay que desmistificar publicaciones como la que acabamos de ver, que instan a simplificar todo. Si bien no es algo totalmente complicado, tampoco es tan simple como escribir el método SEGA o EGA, para nada. Esos conceptos que tenemos que tener en claros conllevan a tópicos como la sílaba tónica o átona, cuando una sílaba es tónica y cuando es átona, el acento prosódico y el acento ortográfico. El ortográfico es la tilde. De acuerdo a ese acento prosódico u ortográfico, cuando las palabras son graves, adrújula, o llanas o sobre esdrújula, el diptongo y triptongo y las excepciones y las nuevas reglas de la Real Academia Española. Es decir, todos estos conceptos tenemos que saber para intentar escribir un poquito mejor. Vamos a empezar primero con el tema de las sílabas. ¿Qué es una sílaba? Es cada fonema, es cada sonido. De acuerdo a esos sonidos que pronunciamos, existen diferentes fonemas, diferentes sílabas. Aquí, por ejemplo, hay un grupo de palabras: sol, mamá, ejemplo, submarino, examen, experiencia, algunas de las palabras, que aquí las separé en sílabas. Sol, mamá. Hay que aprender, para el tema de saber cuándo lleva tilde y cuándo no, hay que aprender sobre todo a separar en sílabas. Sol, por ejemplo, tiene una sola sílaba. Ma lleva 2 sílabas. Ejemplo, 3 sílabas. Bueno, ahí encontrar. Y de acuerdo a estos ejemplos, vamos a encontrar que existen diferentes palabras de acuerdo a la separación en sílabas. Tenemos los monosílabos, que también van a ser parte de las excepciones. Después tenemos las bisílabas, trisílabas, polisílabos, tetrasílabos. Y después tenemos también el caso de examen. Para examen, por ejemplo, ¿cómo sería la separación en sílaba cuando se utiliza la X? Y ahí, en el caso de la X, se toma de referencia la primera vocal o la que precede. En este caso sería examen o experiencia. Por eso no es tan simple como aplicar una regla EGA en este caso, ¿no? Bueno, ahora sí que dominamos estos conocimientos, vamos a decir cuándo una sílaba es tónica y átona. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra calamar, y la palabra calamar, que es una palabra trisílaba, vemos que la tónica, la sílaba tónica sería donde está la fuerza. Calamar, K, la separamos en sílaba, K, la, mar. ¿Dónde suena fuerte? En la sílaba o el fonema mar. Ese mar sería la sílaba tónica. La átona sería
las dos que no suenan tan fuerte. En este caso, cala, ¿sí? Ca, la. Esas dos sílabas de esta palabra que es trisílaba serían las átonas. Ese sería el ejemplo de sílabas tónicas y átonas. ¿Por qué es importante esto? Para poder identificar que esa sílaba tónica va a revestir lo que va a ser el acento. Es ahí donde está el acento, en esa sílaba tónica. En este caso, calamar, mar sería tónico. Y fíjate que ahí vamos a ir al concepto de lo que es el acento, cuando es acento prosódico y ortográfico. ¿Qué pasa? Existe un acento que es prosódico, que suena pero no se escribe, y un acento ortográfico que se escribe. Ese acento ortográfico que se escribe es lo que denominamos tilde. Cuando el acento es prosódico, y bueno, ahí sí tenemos que ir al tercer punto que vas a encontrar en el segundo video. En el próximo video te voy a contar cuándo lleva tilde y cuándo no, porque ahí lo que tenemos que hacer es dominar este concepto de separar en sílabas, identificar dónde está ese acento prosódico u ortográfico. Y ahí esto queda, lo que acabamos de contarte sobre, EDA, queda totalmente nulo, ¿no? Porque lo que tenés que hacer es identificar ese acento prosódico. No siempre vas a encontrar la tilde y esto te va a complicar la existencia. Nos encontramos en el próximo video y ahí te voy a empezar a contar cosas que tiene de apasionante nuestro sistema de la lengua española. Las palabras según su acentuación. Aguda, esdrújula, llanas o grave.